Glosario. Una paradoja es una idea, afirmación o situación que parece absurda o contradictoria, pero que puede tener sentido tras una reflexión más profunda. La palabra paradoja viene del latín paradoxa, que significa lo contrario a la opinión común. Indicios id se pueden clasificar de distintas maneras, entre ellas, por su estructura, se pueden clasificar en físicos, químicos y biológicos. Físicos son objetos que tienen un uso especial y son manejables. Químicos son todas las sustancias, ya sean naturales o artificiales. Biológicos son los que se originan de tejidos o fluidos humanos o animales por su estado. Se pueden clasificar en móviles y fijos. Móviles son objetos que se pueden transportar fácilmente por su peso o volumen. Fijos son aquellos que no se pueden separar de la escena del delito por el lugar donde se encontraron. Se pueden clasificar en el lugar de los hechos o en el cuerpo del victimario por el momento en el que se produjeron. Se pueden clasificar en antecedentes, concomitantes, etc. por su capacidad probatoria. Se pueden clasificar en evidencia directa, indirecta, legítima, etc. por su tipo. Se pueden clasificar en indicios de capacidad delictiva, de capacidad moral, de oportunidad, de móvil delictivo, de mala justificación, de fuga, de corrupción o soborno, de modus operandi, de cambio de situación económica, etc. por su asociación. Se pueden clasificar en asociativos y no asociativos. Asociativos son los que se corroboran y guardan relación directa con el hecho investigado. No asociativos son los que se encuentran en el lugar del hecho, pero no están relacionados con el caso que se investiga. Neurodivergente es aquella que tiene un funcionamiento cerebral diferente al que se considera normal. ¿Qué es la energía y concepto? Es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo, luz, calor, que puede manifestarse de distintas formas como puede ser la gravitatoria, cinética, química, eléctrica, magnética, nuclear, entre otras. Test de proporcionalidad. Test de constitucionalidad. Test de racionalidad. Disonancia cognitiva, conflicto mental que se produce cuando las creencias y los comportamientos de una persona no coinciden o cuando hay dos creencias contradictorias. Plomo y bario antimonio para detectar indicios de disparo. Prueba colorimétrica. Una prueba colorimétrica es un ensayo que mide la concentración de un compuesto químico en una solución, basándose en la interacción de la luz con el compuesto. Para ello, se utiliza un colorímetro, que dirige un haz de luz a través de la muestra y mide la intensidad de la luz que emerge. Absorción atómica. Plomo, bario y antimonio. Prueba de Harrison, también conocida como prueba de rodisonato de sodio o Harrison-Gilroy, es un método que se utiliza para detectar la presencia de metales pesados como el bario, el plomo y el antimonio en escenas de delitos. Prueba de rodisonato de sodio. En la formulación de imputación, solo se puede hablar el MP de hechos jurídicamente relevantes. Jus petendi, jus cogens, omisión legislativa, omisión administrativa, legitimación activa en derecho a interés jurídico e interés legítimo. Artículo 5 Ley de amparo. Grupo El Bueno Anel Lemus El Tarasco. Dictamen de necropsia. Banal común. Los elementos de la clasificación jurídica, CJ, de un delito son: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta, hecho que la ley señala como delito. Los elementos positivos del delito son: la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad. Los principios de la criminalística, según Hans Gross: principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia, principio de reconstrucción, principio de probabilidad. Principio de certeza, vicisitud, nombre femenino, inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos. Ex post facto es una expresión latina que significa desde un hecho después, y se refiere a algo que ocurre después de un hecho. En el contexto de la investigación, se refiere a un tipo de diseño que se aplica cuando el investigador estudia un hecho que ya ha sucedido. Ciencia, conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad, tanto natural como humana, y también de la experimentación y demostración empírica de las interpretaciones que les damos. Test de proporcionalidad, rogatomo, paradigma, psicogeografía, paradoja,
Detrimento. Concurrente, perspectiva de género. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Plomórfico significa que algo se presenta en distintas formas, o que tiene la capacidad de adquirir diferentes formas. Patognomónico es un término que se utiliza en medicina para referirse a un signo o síntoma que es tan característico de una enfermedad que puede ser suficiente para establecer un occiso, arquetipo, que es semiología. Semiología médico-legal de vía genital femenina. Evaluación psicológica forense. Cronotanato diagnóstico, conjunto de observaciones, técnicas y métodos con los que buscamos establecer un intervalo temporal en el cual se ha producido con mayor probabilidad una muerte. Desecado progresivo de la piel, la cual se adosa al esqueleto, toma el cadáver un color oscuro, y la piel se torna dura y correosa. La momificación puede ser total o parcial. El clima seco y cálido favorece la aparición de la momificación, así como el suelo desértico. Dogma, una proposición que se considera como una verdad indiscutible de una doctrina o ciencia. Dogma constitucional. La dogmática constitucional estabiliza los argumentos y la interpretación del derecho. Este tipo de dogmática se concibe como un grupo de conceptos y categorías en los que se sostiene el derecho constitucional y a partir de los cuales se estructura, estratagema, ardid de guerra, engaño hecho con astucia y destreza, para conseguir ventaja sobre el enemigo. Hilo conductor es un elemento que asegura conexiones fluidas entre las distintas secciones de un nexo causal, es la conexión que explica cómo una acción o evento produce un resultado concreto. Detentar. Indicativo o clave operativo. Prueba, indicio, dato de prueba, línea de investigación, modus operandi, postulado. Método científico. Ante mortem, antes de la muerte. Inter mortem, en el transcurso de la muerte. Post mortem, después de la muerte. Hipótesis es una suposición o conjetura que se plantea para explicar o predecir la relación entre dos o más variables, y que se somete a prueba para comprobar su veracidad. Teoría en el ámbito científico. Una teoría es una explicación fundamentada de un aspecto de la naturaleza que se construye con el método científico. Se basa en hechos, hipótesis y leyes, y se utiliza para explicar y predecir fenómenos. Una teoría debe ser concisa, sistemática, predictiva y aplicable de manera amplia. Perito es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio que ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios y emite recomendaciones para su traslado. Asimismo, recibe y analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de los servicios periciales y emite el informe, requerimiento o dictamen correspondiente. Dictamen. Opinión científico-técnica que emite por escrito un perito o experto en cualquier ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sometidos a su consideración. Indicio. Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios, señales, localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y, en su caso, constituirse en un elemento material probatorio. Los 7 momentos procesales de la detención en flagrancia 1. Momento generador del hecho, artículo 146 fracción y CNPP. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. 2. Momento de intervención, artículo 146 fracción 2 CNPP. Momento en que es detenido por cualquier persona inmediatamente después de cometerlo. 3. Momento de detención. Cuando el policía realiza la detención debe poner en práctica las reglas del debido proceso, a través del protocolo de primer respondiente y de las obligaciones que le atribuye el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras disposiciones legales. A lectura de derechos, artículo 132 fracción 3 CNPP, B grande, revisión corporal, artículo 268 CNPP, C. Cadena de custodia, artículo 227 CNPP.
D. Registro de control de detención, artículo 132 fracción 6 CNPP. E. Certificado médico del imputado, artículo 252 fracción B chica CNPP. F. Informe policial homologado, artículo 132 fracción 14 CNPP. G. Informe de puesta a disposición. 4. Puesta a disposición del imputado ante el Ministerio Público, artículo 16, párrafo 5 CPEUM. Debe ser inmediata, y sin demora, o bien esta debe justificarse plenamente. 5. Verificación de flagrancia, artículo 149 CNPP. El Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. 6. Acuerdo de retención, artículo 149, párrafo segundo CNPP. Durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. 7. Momento de puesta a disposición del imputado ante el juez de control para formular la imputación, previa calificación de detención, artículo 308 CNPP. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en la ley.